Bienvenidos a la Post Show, él es de este lado y hoy les traigo un video que debía desde diciembre, sí me tomó 3 meses, pero aquí estamos. Es sobre el manga de Ajin, a solicitud de un comentario en el video de recomendados de manga del 2024. Este manga no es nuevo, de hecho tiene una adaptación al anime, pero fue tan mala que realmente nunca me planteé ver el manga. Pero vaya que fue un error, el manga es mucho mejor que el anime, sin duda. Así que no te dejes llevar por el CGI horrible, tienes que ver a través de él. Esa es la moraleja de esta review. Sin más, comencemos con esta review de Ajin. Por cierto, no lo mencioné antes, pero alerta de spoilers, pues mencionaré apartados de la historia de Ajin, pero como siempre intentaré mantenerlo al mínimo, esto para que puedan disfrutar del manga desde una posición de primera vez, sin que su experiencia se vea muy comprometida. Ajin nos cuenta la historia de un chico llamado Nagai que tiene el sueño de ser doctor. Es un chico súper dedicado que está muy enfocado en sus estudios. Todos en su clase le tienen cierta envidia y piensan que él es un poco raro. Él es diferente a ellos, lo cual es una primicia común en este manga. Pero un día este chico caminando por la calle no ve a ambos lados antes de cruzar. Y si algo hemos aprendido de los isekais es que esto es letal. Y el chico muere. Y resucita al instante, sí, esa no se la esperaban, convirtiéndose en algo que es conocido en este mundo como Ajin, una criatura incapaz de morir. Los Ajin son perseguidos por el gobierno, con el fin de hacer estudios con ellos, lo cual provoca que todos empiecen a perseguir a Nagai. Como pueden ver, la historia tiene una primicia que nos da una temática simple y pone a sus personajes en contextos simples para dar un giro que hace que la historia explote y haga que el espectador sea envuelto por esta. ¿Qué es un Ajin? ¿Cuáles son los parámetros de su naturaleza? Todas las interrogantes que vienen con este giro que ha dado la historia son cosas que empiezan a pasar por la cabeza del espectador. Pero esto es solo un enganche, la verdadera historia toma forma a través de este momento, aprovechándose de la naturaleza de los Ajin de no poder morir, para explorar la naturaleza humana hacia lo desconocido. Este manga hace muchas cosas bien, y mantener intrigado al espectador mientras explora la naturaleza sobrenatural de los Ajins es una de ellas. Sin embargo, no les voy a mentir, a todo el que quiera aventurarse en este manga es pesado este apartado, porque realmente explora los aspectos de un Ajin, un ser sobrenatural del manga, con la ciencia, lo cual termina sintiéndose fuera de lugar porque los Ajin no son reales, porque necesitan un especial de Discovery Channel. Pero para resumírselos, esto en el contexto que te quieren dar en el manga es simple. Los Ajin son personas que mueren con un fuerte deseo de seguir viviendo en su corazón por una razón, un sueño que los hace apegarse a la vida. Pero el mismo manga se contradice en ciertas partes de la historia, así que no sé qué decirles. Simplemente te sueltan un montón de sinsentido y lo hacen sonar con sentido mezclándolo con ciencia de la vida real. Pero ni ellos mismos saben lo que son los Ajin. Pero esto es entendible, porque la mayoría de las teorías de los Ajins vienen desde un apartado realista, o sea, científicos que se encuentran en una realidad donde existen, intentan buscarle lógica, como pueden, y simplemente creo que esto ocupa demasiado espacio del manga, lo cual lo vuelve una lectura un poco pesada y es más difícil de lo que debería, y esto me lleva a otro aspecto que quería discutir. La historia está cargada de mucho diálogo explicativo o reflexivo, lo cual lo hace un manga que no es necesariamente para todo el mundo. De hecho, por eso me tomó tanto tiempo leerlo. Es una lectura de 80 capítulos, pero es bastante extenso en el apartado de lectura. Así que no es un simple manga ligero en lo más mínimo. Tampoco quiero asustarlos, su historia después de que empiezas a verla te atrapa con sus personajes y encanto. Además tiene también bastante acción, pero esto no quita que este sea un apartado que haga que muchos lo dejen de leer por un tiempo y regresen porque no es una lectura ligera. Pero si hay un apartado que te sorprenderá de muy buena manera si lees este manga es el de los personajes. Cada uno de los personajes en esta historia se siente como una experiencia nueva. No importa de qué manga vengas, esto es uno de los aspectos mejor trabajados de este manga. Y todo empieza con la dinámica del antagonista y el protagonista, pero ni siquiera termina ahí. Empecemos por el protagonista, que es uno de los apartados de la serie que capturarán la atención del espectador de inmediato. El protagonista de Ajin no entra en los estereotipos de los típicos protagonistas. Esto es debido a que estos son normalmente usados por los autores para cargar con los ideales de la serie o ser una representación de lo que querría ser alguien que está viendo la serie. Así que
Existe esta fórmula general de que un prota es esta persona que admirar por sus ideales, de forma que el público pueda sentirse identificado, o por otro lado, aspectos que hagan que el público termine mirando a este. Pero Nagai es un personaje más pragmático, es una persona que se rige por la lógica y todo lo que hace está directamente regido por lo que es mejor para él o es lo más beneficioso en general, lo cual lo convierte en una experiencia completamente nueva para cualquier lector. Porque es cierto que personas como Nagai existen y son propias del mundo real, pero es raro que sean representaciones de una serie, precisamente porque representan ese aspecto más crudo de la realidad, que el lector de fantasía por lo general trata de ignorar, pero Nagai está tan bien hecho que hace cambiar ese paradigma sobre esas personas. Este personaje te hará sentir que es cool ser frío y lógico, por más extraño que eso suene. Este es el encanto de Nagai, él no es ese prota que salvará el mundo, pero si tiene que poner su trasero en la línea para salvar el mundo, solo porque él también morirá si el mundo se destruye, este es un personaje que realmente querrás tener de tu lado. Pero del otro lado de la moneda tenemos a un personaje que si bien no es tan original como Nagai en términos de su posición como antagonista, porque ya han existido otros con sus mismos problemas mentales o estereotipos como villano, este personaje aún así brilla e incluso opaca al protagonista de la historia en serio. Hay tramos completos de la historia donde simplemente te preguntas qué hará este tipo después, lo cual es un logro enorme en un villano. Este villano vendría siendo una de las mejores representaciones de un psicópata que he visto en un manga, en su contexto, o sea, él es un ex militar que terminó enamorándose de eso que solo te puede dar el combate, y se volvió un hombre que vive por esta clase de emociones. Un tiempo lo encontró en los videojuegos, pero cuando se enteró que era un Ajin, bueno, ¿por qué jugar juegos si puedes jugar con la vida misma? En cuanto a su motivación, este solo busca la diversión a través de la destrucción y muertes. Lo único que él necesita es un reto que ponga su vida en riesgo para hacerlo sentir vivo, y esa es la forma por la que él seguía en el manga. Es sumamente difícil encontrar un personaje que represente tan bien el dicho "solo quiero ver el mundo arder" como Kato. El tipo está enfermo, matará todo un ejército mientras transmite una tranquilidad completamente aterradora. Kato es uno de los antagonistas más entretenidos de ver de todo el manga, sin lugar a dudas. El hecho de su crueldad y lo imprevisible que es lo hacen un tipo sumamente aterrador, que tiene la capacidad de hacerte sentir que realmente no hay una forma de vencerlo. Él siempre estará un paso adelante porque él siempre irá un paso más allá de lo que una persona normal puede imaginar, porque así funciona su mente. Y esta es la esencia del personaje. Disfruté mucho de cómo este personaje asume cada situación, y hay un punto en el manga en el que solo lees esperando a ver qué es lo siguiente que este personaje hará, lo cual indica el nivel del tipo como antagonista. En fin, como ya les recalqué al principio, creo que el apartado de personajes es el que eleva este manga, y estos dos son un ejemplo de esto a la perfección. Pero la cosa es que este manga no termina aquí en términos de personajes, tiene una gran profundidad, ya que tiene un cast bastante completo con historias súper bien desarrolladas. La mayoría de los personajes en esta serie tienen sus propios motivos y cierran sus ciclos de una manera brillante. La historia se toma el tiempo para mostrarnos el camino de cada uno, y eso es uno de los factores que hace este manga destacar, por sobre otros en la forma en que está escrito. No importa las críticas que tengas sobre esta serie, este apartado jamás será uno de ellos. Pero terminemos con las alabanzas, ya ahora es tiempo de que les diga en mi opinión personal qué puntuación le daría al manga y si lo recomendaría. Empezando por ahí, la verdad es que este manga no es para todo el mundo. Principalmente porque, como ya mencioné antes, está bien cargado en diálogos. A veces tratan directamente de involucrar la ciencia con su propia historia sobrenatural, lo cual es un completo sinsentido porque vamos, los Ajin no existen. Si vas a explicar algo sobre ellos, que sea un contexto en el que sea útil o que estén buscando directamente una debilidad para ellos o que tenga contexto dentro de la historia, como si pasa en el mismo manga, pero a veces simplemente te sueltan una fumada intergaláctica sobre la relación de los Ajins con el universo y es como ok, pero ¿por qué? En fin, tiene mucho diálogo. Pero no me malinterpreten, la serie como ya expliqué más arriba no es mala en lo más mínimo, de hecho sus personajes son excelentes y la historia es realmente buena. Pero como esas son cosas que ya expliqué, ¿cuál es el pero de esta historia? La historia puede perder el ritmo y puede volverse aburrida, esto pasa por tramos, no me malentiendas, es muy buena historia, de hecho hay un tramo como de 40 capítulos en los que simplemente no puedes dejar de leer y cuando hay acción es elite.
Pero estamos aquí para evaluar la serie al completo, y debo ser honesto, una cosa no quita la otra, puede ponerse lenta y pesada por tramos. Además, debo decirlo, el arco final es bastante decepcionante en comparación con otros tramos de la historia. Permíteme desarrollar un poco, porque si no has leído la historia y simplemente lees el arco final, en papel no es tan malo. El problema es que es repetitivo, y no es que no funcionaran los recursos que se usan en el arco final. La primera vez que estos recursos son utilizados en la historia realmente generan una gran conmoción. Pero creo que esta serie para su desenlace final se quedó bastante corta a la hora de innovar con las ideas y de cómo desarrollaría el arco, y tomaron un montón de cosas que ya habían funcionado en el pasado y la tiraron en el arco final, pero no se sintió igual, ni por asomo. Entonces tienes un arco lleno de las cosas que hacen buena la serie, pero ahora haces que el espectador se vaya con un peor sabor de boca de ellas, porque son mucho peores que las que ya se habían hecho. Pero hey, esa solo fue mi impresión. Creo que si quieres tomar las cosas que ya funcionaron en una serie para el arco final, tienes que darles un giro o subirlas de nivel para no copiarlas y hacerlas peor que en los arcos anteriores. Dejando esto a un lado, muchos conceptos importantes para el desenlace de este arco final fueron introducidos durante el mismo arco. Eso simplemente se sintió como mala escritura, porque antes en los arcos anteriores ya estaban construidos sobre bases fuertes. Todo tenía sentido a pesar de que Kato hacía cada vez un plan más descabellado, todo parecía ser parte del personaje y de cómo funcionaba su retorcida mente. Además, son cosas que ya se habían mencionado antes. Yo pienso que simplemente debería reestructurarse el arco final, pero como esto no pasará, trabajaremos con lo que tenemos. Pero volviendo a la evaluación, tomando en consideración los altos y bajos de Ajin como historia y su final, que está por debajo del nivel del manga en general, ¿qué puntuación le daré yo al manga de Ajin? 7.4. Lo cual es un excelente score, significa que la serie es buena y vale la pena verla. Pero la recomiendo yo a ustedes, mis suscriptores. Eso depende. Creo que si te gustan los seinen como Monsters, esta es una serie que considerarás interesante y te la recomiendo. No están al mismo nivel, pero será una buena lectura. Por otro lado, si solo lees shonen, por el amor de Dios, aléjate de este manga. Te gustará como empieza, pero te aseguro que lo dropearás. Y ese fue mi análisis del manga de Ajin. Me solicitaron este video hace un tiempo, en diciembre, pero tuve que leer la historia completa, así que ahora fue cuando pude hacerlo. Si quieres que analice otro manga, déjalo en los comentarios, lo leeré el manga en el transcurso de 3 o 4 meses y haré el video eventualmente. Pero tienen que tener paciencia, a menos que tengan a menos de 50 capítulos, entonces me tomará como un mes. Lo que pasa es que trabajo y estudio también, así que no pueden pretender que me lea todo un manga en un día. En fin, si no tienes novia y quieres conseguir una, deberías ver mi top 10 de animes de romance del año pasado. Quiero decir, no te ayudará en una mierda, pero por lo menos aliviará un poco tu soledad ver alguno de estos animes que listé. Suscríbete, es de mucha ayuda para el canal, déjame un like, vamos, leí mucho, lo merezco. En fin, L de este lado, esperando que si alguno de ustedes es inmortal, me diga el secreto en los comentarios. Sin más que agregar, bye.